Ahí está. Entonces, dice así el famoso versículo que habla de la salida de Egipto. El profeta Mija dice: así como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, así te voy a mostrar milagros, maravillas. Así dice Dios, ¿sí? Trae el rey anterior en su discurso que comienza con estas palabras, las mismas palabras, así como en los días de tu salida, con este versículo. La explicación del Zohar en esto, que dice: así como en los días de tu salida de la tierra de Egipto. Tendría que decir, sabemos que cada versículo de la Torah es exacto, debería haber dicho: así como en el día en que saliste de Egipto. ¿Por qué dice así como en los días? Si la salida de Egipto fue en un solo día, ¿sí? No, un solo día. La salida de Egipto salimos en un solo día. 24 horas. Sí, en menos de 24 horas salimos. En un momento salimos de Egipto. Todo el pueblo. Sí, pero bueno, está bien, digamos, no sé cuánto tiempo tardó, unas horas, pero definitivamente que no fueron en varios días. Entonces, la pregunta es por qué dice así como en los días. Conmemorando la redención de Egipto, está escrito, el otro versículo dice: en pos de que te acuerdes, que recuerdes el día de tu salida de la tierra de Egipto. En singular, no dice en plural, otro versículo. ¿Y por qué acá dice, se la pregunta por qué acá dice en plural? Y explica cuál es la contestación, que esto ya lo habíamos visto, que todos los días desde el momento de la salida de Egipto. Buenas tardes. Jonathan, ¿Cómo están? ¿cómo estás tú? Gracias a Dios. Todos los días desde la salida de Egipto hasta ahora que venga Moshiach, se consideran los días en plural, ¿sí? Por eso dice el plural. Y continúa diciendo el discurso del rey anterior, que para entender esto tenemos que poner como prefacio lo que está escrito en la Mishnah con respecto al versículo que dice: para que te acuerdes el día en singular de tu salida de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida. Te vas a acordar de la salida de Egipto todos los días de tu vida. Como dice la Mishnah, todos los días de tu vida se refiere a este mundo. ¿Por qué viene la Torah y aumenta una palabra? Todos, no dice solamente los días de tu vida, todos los días, esa palabra extra, todos, para incluir también que los días de Moshiach. Cuando venga Moshiach, también vamos a tener que acordar, conmemorar la salida de Egipto. Por eso dice la palabra extra. Todo. Tenemos que entender, la pregunta es: la redención futura va a ser muy superior a la salida de Egipto. Tanto con respecto a la redención misma, que la redención futura va a ser una redención completa, la cual no va a existir ningún exilio posterior. En comparación con la salida de Egipto, la redención de la salida de Egipto, sí hubo muchos exilios posteriores, ¿sí? Y también con respecto a las revelaciones de divinidad de la redención, que las revelaciones de divinidad, como Dios se va a revelar en la redención futura cuando venga Mashiach, son mucho más elevados de las revelaciones que hubo en la salida de Egipto. Si es así, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿por qué vamos a tener que mencionar en el futuro, después que venga Mashiach, la salida de Egipto? Si la salida de Egipto es muy inferior a cuando venga Moshiach, se entiende ahora hasta que venga Moshiach que conmemoran los milagros más grandes de la salida de Egipto, se entiende por qué. Pero una vez que venga Moshiach, si va a ser de una magnitud incomparablemente mucho más grande la salida de Egipto, ¿por qué vamos a tener que mencionar la salida de Egipto después que venga Moshiach? Explica que la redención de la salida de Egipto tiene algo muy importante que no tiene ni siquiera la redención futura, a pesar de que es inferior. Sin embargo, tiene un factor importante. Ese factor es que se innovaron, fue la apertura de todas las redenciones posteriores, incluso de la redención futura. Y por eso dice que todos los días, desde la salida de Egipto hasta la redención futura, son días de tu salida de Egipto, en plural. Se refiere que el concepto, como explicamos esto, lo explicamos de una vez,
Ahora vamos a empezar otros temas. Que el concepto de redención antes de Egipto no existía. Tuvo que haber una esclavitud en Egipto y después de esa esclavitud tuvo que haber una redención, una liberación. Recién que existe, una vez que existe el concepto de redención y de liberación, de ahí más pueden existir otros tipos de redenciones hasta llegar a la más elevada que va a ser con el Mashiach. Pero antes de Egipto no existía ni siquiera el concepto de redención. Entonces ahí se innovó por primera vez el concepto de redención. Esto no lo tiene la redención futura. En otras palabras, podemos decir que la redención futura, por más grande que sea, y seguro que va a ser muchísimo más grande que la redención de Egipto, sin embargo, viene gracias a la redención de Egipto, porque la redención de Egipto permitió que exista el concepto de redención. ¿Sí? Entonces, dice otra pregunta, que así como el versículo que empezamos este discurso dice, así como hubo maravillas en la salida de Egipto, así también Dios nos va a mostrar maravillas cuando venga Mashiach también. Y dice, parecería ser que los mismos tipos de maravillas, de milagros que ocurrieron en aquel entonces van a ocurrir ahora. Sin embargo, dijimos que van a ser mucho más grandes también. Cuando mencionemos, dijimos recién que vamos a mencionar, cuando venga Mashiach vamos a mencionar la salida de Egipto. Sin embargo, la mención de la salida de Egipto va a ser de una manera secundaria. No va a ser lo principal. Es verdad que vamos a tener que mencionar por cuanto que la salida de Egipto fue la apertura, el comienzo de todas las redenciones, entonces por eso vamos a tener que mencionar incluso después que venga Mashiach. Sin embargo, la mención de la salida de Egipto no va a ser lo principal. Lo vamos a mencionar de paso. En el versículo que dice, así como en la salida de la tierra de Egipto te voy a mostrar milagros, se entiende que las maravillas de la salida de Egipto no se comparan con los milagros que va a haber cuando venga Mashiach. De todas maneras, el versículo dice que las maravillas que va a haber en el futuro cuando venga Mashiach van a ser como similares a la salida de Egipto. Se entiende que las maravillas que va a haber en el futuro cuando venga Mashiach tiene dos ventajas. Por un lado, las maravillas van a ser maravillas muy grandes, maravillas incluso en comparación con las maravillas que hubo en Egipto. Y otra grandeza más grande todavía, que las maravillas entonces van a ser como las que hubo en Egipto. Por un lado van a ser mucho más grandes, pero por otro lado van a ser del mismo estilo, de la misma manera. Y lo principal de la innovación y la grandeza no van a ser que las maravillas van a ser mucho más grandes, sino que lo principal va a ser que van a ser del mismo estilo. Perdón, ¿va a haber plagas también, no? Sí. ¿De acuerdo al Medrash? Sí. De acuerdo al Medrash, sí. No se sabe en detalle qué es lo que va a ocurrir, pero hay un Medrash que dice que sí, que van a haber plagas también. Pero igual a nosotros no nos van a tocar. Correcto, eso seguro, eso es algo básico, seguro. Sí. Así como en aquel entonces, tampoco va a haber. ¡Rabino! Entonces, Such a long time, Rabino. Entonces, el tema es que en los milagros que, en general, para entender un poquito esto, ¿cómo puede ser que lo principal cuando venga Mashiach van a ser los milagros similares a los que hubo en la salida de Egipto? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de los milagros. De los milagros, en general, hay dos categorías de milagros. Cuando una persona se pone a pensar en milagros, están los milagros sobrenaturales, que rompen con las leyes de la naturaleza, como por ejemplo la partición del mar, o ¿cuál fue la primera de las 10 plagas que tú acabas de mencionar? La sangre. La sangre, correcto, exactamente. Eso fue un milagro que rompió con las leyes de la naturaleza, que el agua de repente se transforma en sangre, es algo completamente sobrenatural, ¿sí? O la partición del mar. Esos son ejemplos de milagros sobrenaturales, que rompen con las leyes naturales. Pero existen otro tipo de milagros. Los milagros que se meten dentro de la naturaleza.
Y en los tipos de milagros que se meten dentro de la naturaleza existen 3 categorías. O sea, que no es que la naturaleza tiene que romperse para que Dios se exprese, sino que ocurre un milagro, pero como vamos a ver ahora, no, la naturaleza sigue funcionando normalmente. Es un milagro, sin embargo sigue funcionando. Como por ejemplo, hay 3 categorías de eso. Por un lado dice que con los caminos de naturaleza, la manera que la naturaleza funciona es de una manera tal que se reconoce que el milagro es algo que se mete dentro de la naturaleza. Como por ejemplo, los milagros de Hanukkah y de Purim. ¿Qué pasó en Hanukkah y en Purim? O por ejemplo también, hay ciertos momentos de acuerdo a la ley judía, que una persona tiene que decir una bendición. Por ejemplo, si una persona estaba pasando por al lado de una muralla y la muralla se cae y gente se muere, Dios prohíba, y a uno no le pasa nada. Es un milagro, ¿sí? ¿Qué diferencia, qué naturaleza tiene este tipo, qué característica tiene este tipo de milagro? Que este tipo de milagros están metidos en la naturaleza. Uno se da cuenta que hubo un milagro. Uno se da cuenta cómo me salvé, cómo se murieron 10, 100 personas y yo fue un milagro, ¿sí? O por ejemplo en la historia de Hanukkah y de Purim. Hanukkah y Purim, si uno analizamos los detalles de lo que pasó en Hanukkah, es un milagro súper clarísimo. El ejército más grande del mundo de repente empieza a pelear con unos poquitos judíos y los judíos le ganan. Eso es un milagro, ¿sí? Sin embargo, no es un tipo de milagro como el que dijimos de Egipto, que la naturaleza cambió. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si una persona va y uno habla con un ateo, una persona que no cree nada, si estamos hablando de un tipo de milagro como el de salida de Egipto, ahí no se acaban los ateos. ¿Por qué? Porque el hecho de que si una persona ve, por más que no cree en nada, ve que el agua se está cambiando en sangre, eso rompe con la naturaleza. Eso, en contraposición, si lo comparamos con el otro tipo de milagro de Hanukkah, por ejemplo, unos poquitos le ganaron a muchos. Fue un milagro, pero no ocurrió. Dios decidió que la naturaleza continúe de la misma manera. Como también la historia de Purim. En Purim, una persona le va a tener, si nosotros empezamos a contar la historia de Purim, todos saben la historia de Purim, ¿sí? Que iban a destruir, querían destruir a todos los pueblos judíos, ¿sí? También el pueblo más grande del mundo, el pueblo más poderoso, la nación más poderosa, el imperio persa. Y de repente no solamente que ningún judío termina muriendo, sino que encima los malos de la historia terminan muriendo, ¿sí? Es un milagro también. Sin embargo, una persona que no cree mucho, no tiene mucha creencia, va a ser difícil conversar lo que fue un milagro. Te va a decir, bueno, fue coincidencia. A veces que uno gana, a veces que el otro gana. Puede ser coincidencia. ¿Por qué esa persona va a decir que es coincidencia? Porque no es algo que Dios no decidió romper con las leyes de la naturaleza. Hizo un milagro, sin embargo, ese milagro está oculto dentro de la naturaleza, ¿sí? Este es uno de los tipos de milagros que ocurren dentro de la naturaleza. Un segundo tipo de categoría de milagros que también Dios decide ocultarlos dentro de la naturaleza es que las vestimentas de la naturaleza ocultan el milagro de una manera, pero la persona, y uno no se da cuenta que un milagro está ocurriendo, pero sí se da cuenta que hay algo no común que está ocurriendo. Como por ejemplo, de acuerdo a la ley judía, hay 4 casos que la ley judía dice que una persona tiene que hacer una bendición, hagomel. Cuando una persona viaja, cuando una persona pasa por un desierto, una persona se enferma y se repone, ¿sí? O una persona sale de la cárcel, esos cuatro casos una persona tiene que decir una bendición, hagomel. Hoy en día también, la persona va a la Torah y dice una bendición, hagomel, ¿sí? Hoy en día quizás es menos clara la cosa, pero durante toda la historia siempre fue muy peligroso viajar por un desierto. Hoy en día con la tecnología, con un montón es menos peligroso.
Pero de toda la historia, una persona que pasaba por un desierto y salía vivo, era como un milagro. Una hazaña, sí. Era una hazaña. La palabra no es milagro, es una hazaña. Muy bien. Entonces, significa, a pesar de que es una hazaña, una persona puede ver de alguna manera la mano de Dios ahí metida. Sin embargo, ni siquiera se puede llamar un milagro. Es algo inusual que está pasando. Una persona se salvó, la persona fue encarcelada y salió de la cárcel sin que le pase nada. La palabra milagro no sé si se puede usar tanto. En el caso de Hanukkah y de Purim, ahí sí se puede usar la palabra milagro. Fue un milagro. Lo único que ese milagro no fue tan grande como para romper las leyes de la naturaleza, pero fue un milagro. Ahí Dios se reveló más, ¿sí? En el caso en que una persona recita la bendición de Agomel, que pasa por el desierto, sale de la cárcel, no es la palabra milagro, es un milagro, pero es mucho más difícil llamarlo un milagro. Podemos decir que es algo inusual que está pasando. Por eso inusual, tan inusual que una persona está obligada a decir una bendición especial, agradecerle a Dios de una manera especial, ¿sí? Entonces esa es una segunda categoría más baja, que el milagro ocurre, pero está más oculto todavía dentro de la naturaleza. Y existe un tercer tipo de milagro que se oculta dentro de la naturaleza, en el cual las leyes de la naturaleza ocultan completamente al milagro, hasta tal punto que no se reconoce en absoluto que ocurrió ni siquiera algo inusual. Como por ejemplo, aquel, como está escrito, decimos en el rezo, todos los Shabbat, demos las gracias a aquel, al hacedor de maravillas grandes, él solamente. Dijeron nuestros sabios que incluso la persona que le está ocurriendo el milagro, él lo reconoce que es un milagro. Nadie se da cuenta que es un milagro. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de esto? Una persona está cruzando la calle, por ejemplo. De repente viene un camión a 100 millas por hora. La persona no se da cuenta, el que está manejando está escuchando música. El que está por atravesar la calle, él tampoco se da cuenta que viene, no ve el camión que está viniendo todo lo que da. El camión está a punto de matarlo a esa persona, ¿sí? Pero nadie se da cuenta de esto. De repente, en último momento, esta persona decide correr al otro rápido, pasar la calle rápido, y el camión pasa y nadie se da cuenta qué pasó. ¿Ocurrió el milagro o no ocurrió el milagro? Ocurrió un milagro. Ocurrió un milagro, pero fijémonos lo que pasa, nadie se da cuenta que ocurrió el milagro. Ni el camionero, ni la persona que estaba manejando el camión, ni la persona que estaba, nadie se dio cuenta. El milagro es otro. ¿Cuál es el milagro? El milagro es que un camión vaya a 100 millas por hora, porque no llegan a tanta velocidad. Bueno, digamos 80, digamos. 90. Bueno, el camión que yo me refiero es un camión Tesla. Entonces, Está por salir. Rabino, perdona, lo que tú estás contando. Sí, te pasó a ti. No. Hay un programa que se llama Unexplainable. Sí. Y sale exactamente el tipo atravesando y sale una persona, no sé de dónde, y le toca el hombro y esa persona desaparece. Y el tipo mira y ve que viene el camión y se hace a un lado. Sí, lo vi hace 3 días atrás lo que tú estás diciendo. Sí, es un programa viejo de la televisión, se llama The Twilight Zone. No, eso es muy viejo. Eso es más viejo que Claudio Blimer, ¿no? Inexplicable. Dimensión descosida. No, con el tipo ¿cómo se llama? El capitán, el que hacía con Mr. Spock. El capitán Escarlata. Shepner. Es el El capitán. capitán Escarlata. William Shepner. ¿Tú sabes de qué estoy hablando, no? Sí. William Shepner. Shatner. Él tiene un programa. Era Irish, ¿eh? Es judío. Él tiene un programa. Él tiene un programa buenísimo, que es Milagros y Milagros. No. Bueno. Lo veo siempre. Entonces la cosa es que Puede seguir. el programa se llama Es Verdad aunque usted no lo crea. Es Verdad de Ripley. Es verdad, Pero eso es bien. es verdad que Eso Eso es bien. verdad. Believe it or not. Madera. Believe it or not. Exacto, bueno, entonces este tercer tipo de milagro, no solamente que Dios se oculta dentro de la naturaleza, sino que se oculta hasta tal punto que no solamente que nadie se da cuenta que es un milagro, nadie se da cuenta que pasó nada. Es como que todo sigue, la naturaleza continúa funcionando
perfectamente como si nadie, Mira, la gente esté trabajando. Entonces, esos son los tres tipos de milagros diferentes. ¿Sí? La clase que viene, por favor, hagan recordar, el señor Grimmer va a repetir esos tres milagros con sus ejemplos. ¿Ok? Sí. Entonces tenemos que... Fabuloso. Milagro más grande que Grimberg se acuerda. ¿Qué pasa, Lo Messi? tomamos en cuenta, don Grimberg. Ahí, anotá cuando anotás ahí, anotá. La clase que viene, Grimmer, la tarea... Memorizamos. ¿No trajiste la de...? No tengo nota, Ah, ya ¿no? la pusiste... ¿Qué pasa, como Messi? indicaste. Bueno, entonces tenemos que entender Los tres milagros. esto que trae en el discurso que nuestros sabios de mente memoria dicen con respecto al versículo este que Dios nos va a mostrar maravillas cuando venga Moshiach, lo compara al otro versículo que le damos las gracias a Dios que decimos aquel al hacedor de grandes maravillas él solamente. En el dicho de nuestros sabios que las maravillas que van a ocurrir en la redención futura van a ser maravillas tan grandes, mucho más grandes, incomparablemente más grandes de las maravillas que hubo cuando salimos de Egipto. Y sin embargo, trae este versículo que dice de el hacedor de maravillas que él solamente sabe, que son este tipo de maravillas, son maravillas que están completamente ocultas, como esta persona que estaba cruzando la calle. Entonces, ¿cómo podemos? Hay un problema acá. Sí estamos diciendo que los milagros que hubo cuando salimos de Egipto. ¿De qué tipo fueron los milagros? ¿Milagros que rompieron con las leyes de la naturaleza o milagros que Dios se ocultó? Cuando salimos de Egipto. ¿Cómo digo de nuevo? ¿Cómo es? Cuando salimos de Egipto, Sí. ahí dijimos que hay diferentes categorías de milagros. Un tipo de milagros que Dios rompe con las leyes de la naturaleza, otro tipo de milagros que Dios se esconde, no rompe con las leyes de la naturaleza, Dios se mete dentro de la naturaleza. Cuando salimos de Egipto, ¿qué tipo de milagros hubo? Rompió la naturaleza. Rompió con la naturaleza, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo nuestros sabios traen este versículo que dice que el hacedor de maravillas grandes, él solo? Ese versículo se refiere a los milagros que están ocultos dentro de la naturaleza. Y sin embargo, lo están diciendo que tienen que ver con lo que van a ocurrir cuando venga Moshiach, que decimos que cuando venga Moshiach van a haber milagros del mismo tipo que cuando salimos de Egipto, incluso más grandes. Va a romper con la naturaleza mucho más de lo que ocurrió cuando salimos de Egipto. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Va a haber milagros cuando venga Moshiach de los tipos de que se oculta la naturaleza o de los milagros que rompen con la naturaleza? Esa es la pregunta. Explica el Tzemach Tzedek y el Rebbe de Chabad que la raíz de los milagros que se ocultan dentro de la naturaleza viene a pesar de que, por un lado, ¿cuáles son los milagros más grandes? ¿Los que rompen con la naturaleza o los que se ocultan dentro de la naturaleza? ¿Qué milagros son más grandes si los comparamos? Los que rompen la naturaleza. Los que rompen la naturaleza son más grandes. Sin embargo, Pero al final son los dos milagros. el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, explica que de dónde proviene la raíz de los milagros que se ocultan dentro de la naturaleza, provienen de una fuente mucho más elevada de los otros milagros que rompen con la naturaleza. Por un lado están más bajos, sin embargo provienen, su origen, su raíz, provienen de un nivel de divinidad mucho más grande de aquellos que rompen con la naturaleza. ¿Sí? Vamos a entender por qué. Y todos los milagros que se invisten, cuanto más el milagro se oculta dentro de la naturaleza, su raíz es mucho más elevada. Entonces dijimos que hay tres tipos de milagros que se ocultan en la naturaleza. Uno como Hanukkah Purim, el otro más bajo que ese, que es que una persona salió de un desierto, salió de la cárcel y hay un milagro, pero no se puede llamar milagro. Y el tercer más bajo de todos es que nadie se dio cuenta que ocurrió un milagro ni nada, ¿sí? Cuanto más se oculta el milagro, su raíz, su origen es mucho más elevado. Ese milagro que dijimos al último, que la persona estaba pasando y el camión no le pasó nada, el origen de ese milagro es mucho más grande de todos los otros milagros que existen. ¿Sí? Vamos a entender cómo y por qué. Como dice el versículo, si repetimos este versículo que lo decimos en las plegarias, para el hacedor de milagros, de maravillas grandes, levadó, solamente él. ¿Qué significa solamente él? Que solamente Dios se da cuenta de que está ocurriendo una maravilla, un milagro. Si la podemos entender, ¿por qué una persona se puede dar cuenta? Sabemos que el ser humano, todas las criaturas, somos limitadas, extremadamente limitadas. Y si nos comparamos con Dios,
Dios es lo completamente ilimitado, infinito, no tiene absolutamente ninguna limitación. Entonces, todas las cosas que una persona puede percibir, por más grandes que sean, sigue siendo limitado. Entonces, aquello que no podemos percibir, eso, y solamente Dios sí lo puede percibir, significa que está a un nivel mucho más grande. ¿Se entiende? Entonces, si podemos percibir los milagros más grandes que hubo de la partición del mar, las 10 plagas, y podemos percibir, entender un milagro de lo que pasó en Hanukkah, en Purim incluso, y podemos percibir algo inusual que pasa cuando una persona salió de la cárcel o pasó un desierto y sigue vivo que esto que lo otro. Y lo único que no podemos percibir es solamente cuando el camión pasa eso, nadie se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Porque es algo que proviene de un nivel tan pero tan elevado que por eso es que nadie se da cuenta. Solamente Dios, que Él es completamente ilimitado, entonces ahí está encerrado, y en eso está tan oculto Dios por un lado, pero al mismo tiempo el hecho de que solamente Dios lo puede percibir es que ahí está metido un nivel de divinidad muy superior a todos los otros. Si no lo podemos percibir, entonces no nos podemos dar cuenta que es un milagro. Repite lo que dijiste, ¿qué? ¿Cómo? Si no lo podemos percibir, Sí. solo Dios puede percibirlo. Sí. Y no tenemos la capacidad, Sí. no nos alcanzamos a dar cuenta que es un milagro. Está todo tan rápido. El hecho de que nosotros no nos demos cuenta que es un milagro no significa que no existe un milagro. De hecho, existe un milagro y el milagro es mucho más grande que cualquier otro tipo de milagro. Pues justamente por cuanto que nosotros no podemos llegar a reconocerlo, solamente Dios puede. Significa que el calibre, la magnitud del milagro es mucho más grande. Y entonces por eso dice que cuando venga en la redención futura, cuando venga Moshiach, decimos este versículo: el hacedor de maravillas grandes levadó, él solamente. ¿Por qué decimos él solamente? Porque solamente él va a hacer tan grandes los milagros que solamente Dios se va a dar cuenta de que existen los milagros. Y van a estar a un nivel que o sea, en otras palabras, el mundo, los humanos y el mundo no tienen la capacidad de ver, de poder percibir esos milagros. Y por eso dice el versículo que empezamos a hablar de este discurso, el versículo del profeta Mija, dice: así como en la salida de Egipto, así te voy a mostrar milagros. ¿A qué se refiere Dios cuando dice así te voy a mostrar milagros? Que incluso estos milagros que normalmente es imposible captar, porque solamente Dios puede entenderlos, esos Dios nos los va a mostrar. En otras palabras, cuando la persona esté caminando y el camión esté por ahí, Dios se va a asegurar que tanto el camionero y la persona que está pasando se den cuenta de que es un milagro y es un milagro gigantesco. Eso es lo que significa que Dios nos va a mostrar las maravillas. Nos va a dar la capacidad para entenderlo. Exactamente. Punto. Los milagros también existen hoy en día, pero cuando vemos a Dios nos va a mostrar cómo estos milagros también. Y aquí, que estos dos tipos de milagros, los milagros que son supranaturales, por encima de la naturaleza, y los milagros que se ocultan dentro de la naturaleza, los dos tienen una ventaja. No podemos decir que uno es más grande que el otro. Uno tiene algo que el otro no tiene. Los dos tienen su ventaja. Por cuanto que en el futuro venidero todos los temas van a ser perfectos, sabemos que se va a revelar la esencia de Dios cuando venga Moshiach. Entonces, no va a existir nada sin que esté en su plenitud. Hoy en día existen fallas. Todo tiene su falla. Por más que una persona es muy inteligente, pero tiene una falla. La persona es muy fuerte, la persona es esto, todo tiene su falla. Cuando venga Moshiach desaparecen todas las fallas. Porque cuando se revela la esencia de Dios, se revela que todo es perfecto. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que Estamos de falla. cuando viene entonces el futuro venidero, eso que dice que Dios les voy a mostrar maravillas, milagros, no es solamente con respecto a los milagros que se ocultan dentro de la naturaleza, sino también incluso los milagros que son sobrenaturales. En los dos milagros vamos a ver la grandeza de Dios. Y como se entiende también que dice que el hacedor de maravillas, que las maravillas que va a ocurrir en el futuro cuando venga Moshiach, así van a ocurrir maravillas del mismo estilo que ocurrieron cuando salimos de Egipto, que los milagros que había cuando salimos de Egipto eran sobrenaturales. Significa que no podemos decir, antes dijimos recién que los milagros que cuando venga Moshiach van a ser milagros que se van a ocultar dentro de la naturaleza. Sin embargo,
por acá estamos diciendo que van a ser similares a los que ocurrieron en Egipto. En Egipto ocurrieron milagros sobrenaturales. Sino que cuando venga Mashiach también van a haber milagros sobrenaturales. Sino que van a existir los dos. Los sobrenaturales y los que se ocultan dentro de la naturaleza. Pero los que se ocultan dentro de la naturaleza, Dios no se van a ocultar más en la naturaleza. Van a ser de esa categoría, pero Dios nos lo va a mostrar también. ¿Algunos ejemplos podés darle de los milagros que se vienen? Sí, claro, seguro que sí, hay un montón de milagros. Milagro que nos den comida de nuevo. Cuando cuando de repente, hablamos la vez pasada, un par de veces hablamos, pero vamos a repetirlo. Cuando de repente los tzadikim, los justos más grandes de la historia, van a resucitar. Estamos hablando de miles y miles y miles de personas en todo el mundo que se van a parar, todo el mundo los va a reconocer. Moisés, David, el Rambam, el Hashem, toda esta gente, miles de, ¿sabes? Todo el mundo con una barba grande, todo el mundo los va a ver. Pero no llega a 40.000. No pasa los 1000, ¿tú crees? En cada generación hay una Gemara que dice, el Tania lo trae, hay 18.000 tzadikim en cada generación. Además de los 36 tzadikim ocultos que hay 18.000. ¿De qué nivel? ¿De nivel alto como David Amelech? No, 18.000 tzadikim, no dice qué nivel. 18.000 tzadikim. Además de los más grandes que hubo, hay 18.000 tzadikim. Mil más, mil menos. Entonces, todos esos van a resucitar enseguida cuando venga Mashiach ya mismo. Eso es un ejemplo de lo que está preguntando, qué tipo de milagros van a ocurrir. Imaginémonos. Ese va a ser uno de ellos. Te diría que no sé si el más grande de todos, va a bajar una estructura en el edificio, el tercer templo, va a bajar del cielo, se va a posar en Brooklyn, en el 70. Pero eso cuando venga el Mesías, ¿no? Ahora ya, en cualquier momento, sí. ¿Ahora ya? Sí, ya en cualquier momento. Sí. Va a bajar del cielo, entonces. Sí, exactamente. Los judíos de todo el mundo vamos a subir a nubes y vamos a viajar en nubes a Jerusalén, a Jerusalén. De todos los lugares del mundo. Eso, o sea, va a haber más. Yo no puedo andar predicando eso, porque me van a encerrar. No te enojes, ¿viste? Pero no puedo andar predicando. Vos sabés. En una nube. Vos sabés que desde el primer judío, ¿sabes cuál fue el primer judío? ¿Nacido? Isaac. No. Abraham. Abraham, Padre querido, Padre bendito, oh luz de Israel. El primer judío, no solamente que lo consideraban loco, sino que quizás él estaba, de tan loco que era, él estaba arriesgando su vida constantemente. Todo el mundo, no solamente que creía en muchos dioses, sino que estaban tan metidos en otros dioses, que si vos le decías a uno de ellos, esto es una mentira, estás creyendo en una mentira, si esto es solamente Dios, te mataban. Te agarraban todas las venían las patotas. Y Abraham vino, no solamente que eso lo hizo una sola, dos, tres, se la pasó toda su vida haciendo eso. Haciendo a todo el mundo, imagínate, uno en contra de todo el mundo. Entonces, desde aquel entonces, el primer judío hasta hoy en día, durante toda la historia de la humanidad, todos nos consideraron locos. Porque nosotros los judíos siempre venimos diciendo, Mashiach va a venir, van a resucitar los muertos, esto van a pasar esto. Lo que vos estás diciendo no es ninguna novedad. Durante toda la historia de nosotros los judíos siempre dijimos eso. Y lo seguimos diciendo porque la verdad siempre fue, es y va a seguir siendo exactamente la misma. No importa, existe Dios, no importa cuánto la gente diga, no existe Dios, existe Dios. Nosotros siempre venimos, nos aferramos a la única verdad verdadera que existe y nada más. Esa es la... Si nos vamos a ir en nube, se le acabó el negocio de a él más. Se acabaron los carros eléctricos. No es capaz que la nube las hace Elon Musk. ¿Cuántas personas por nube? Imaginémoselo. ¿Tú ves? Sí. ¿Quién decía imaginémoselo? Imaginémoselo, Minguito. Minguito. Tinguité. Imaginémoselo. Si hoy en día la gente, todos estamos muy metidos
en cosas materiales, en el dinero, en la comida, en la ropa, en la televisión, que esto y lo otro. Pero esas cosas, en comparación con estos poquitos milagros que acabamos de mencionar, no solamente que van a quedar a manera secundaria o terciaria, Nada. es como que la gente, como que automáticamente todos nuestros valores van a desaparecer. Claro. Todo lo que la gente considera, esto no, y la La dinero, barra de Elon Musk, y que esto, y la televisión, y los todo eso desaparece, ¿entiende? ¿Se entiende un poquito del contraste? Pero Elon Musk tiene 244 mil millones de dólares, el hombre más rico del mundo. ¿Cómo desaparece? Ahora es otro, ya no es más él, ahora es el Él es un franchute. menos. Sí, el dueño de Louis Vuitton. Pero, oye, ¿Qué? Luis Butón. el rabino, lo vi en la última